하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Juan, capítulo 19, versículo 17 hasta el 22. La palabra de Dios, Juan, capítulo 19, versículo 17 hasta el 22. Vamos a leer todos juntos. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calvaria y en hebreo Golgota. Y allí le crucificaron y con él otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escrito también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Amén. En este momento vamos a orar todos juntos antes de escuchar la palabra por el obispo y cada uno de nosotros para poder recibir esa palabra. Vamos a orar todos juntos. 오늘도 우리를 또 사랑하여 주셔서 또 예배자로 우리를 불러주시고 오늘도 예배 가운데 또 하나님 말씀을 또 들을 수 있는 복된 시간을 허락하여 주심을 감사합니다. 하나님께서 이 시간 또 성령으로 감동하시고 역사하여 주시기 원합니다. 이 시간 또 하나님 말씀을 증가하실 또 감독님 함께하여 주셔서 또 감독님에게 말씀의 지혜와 또 말씀의 지식과 또 말씀의 능력을 주셔서 또 성령으로 주의 말씀을 담대히 증가할 수 있도록 하나님 아버지 도우시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 우리 모두는 하나님 말씀을 받되 사람의 말로 받지 않게 하시고 살아계신 하나님 말씀으로 아멘하는 복된 심령 되도록 도우시고 역사하여 주시옵소서. 예수 이름으로 기도합니다. 아멘. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, te queremos dar gracias por este día santo en el cual nosotros deseamos escuchar tu palabra. Padre Dios, tú has puesto a tu siervo y ayúdale para poder llevar tu palabra, para que tenga todo el poder y la inspiración que viene de ti. Y ayuda, Señor, que todas las personas que escuchen esa palabra puedan recibirla con la inspiración. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Rey de los judíos. Vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios es el Rey de los reyes. Él se manifestó en el mundo para cumplir las Escrituras. Antes de que Jesús viniera al mundo, los profetas anunciaron su venida. La esperanza de Israel fue esperar al Mesías. El Mesías es Cristo. Ellos esperaron a un rey como David. Ellos pensaron que con la venida del Mesías, Israel volvería a ver la gloria. La esperanza de Israel era esperar con todo fervor la nueva era por venir. Esto es como el rey David conquistando a todos los reyes del mundo y estableciendo una era de paz por 40 años. Ellos esperaron al descendiente de David, pero Jesucristo fue hecho Señor de David. Él reinó sobre todos los reyes. Cuando el tiempo viene, Él fue colgado en la cruz y fue escrito debajo de su cruz: murió el Rey de los judíos. El sueño de Israel murió, pero la esperanza de toda la humanidad apareció. Jesús no solo es el Mesías de Israel, sino es el Cristo de toda la humanidad. Según las Escrituras, Él viene de los judíos. El Espíritu Santo testifica esto. Los cristianos que fueron salvados también testifican. No trate de cumplir los sueños del mundo a través de Jesús. Tenemos que recibir la gloria en los cielos junto con Jesús. El que cree en Jesús entierra los sueños del mundo junto con el bautismo. Nuestra esperanza está en la vida eterna. Nuestro Señor vendrá pronto. Todos nosotros seremos su novia en la resurrección de vida. Sostenga firmemente la esperanza de la resurrección y no la deje ir. Seamos más diligentes mientras que este día se acerca. El día del Señor es el día santo. Recordemos esto y sostengamos. Amén. Nosotros quienes
esperamos en la esperanza del futuro. Queridos hermanos, nosotros 천국의 시민입니다. somos ciudadanos del reino de los cielos. 미래에 속한 자들입니다. Nosotros somos personas que pertenecemos en el futuro. 그래서 이 땅에서 무엇을 할지라도 Por eso, cualquier cosa que nosotros hagamos en esta tierra, aunque dentro de nuestra profundidad de nuestro corazón sabemos que la obra que nosotros 달려가고 있습니다. tenemos, esa voluntad que tenemos de ir al reino de los cielos, nosotros al vivir en esta tierra hacemos varias cosas. Tenemos nuestro trabajo o también pues tenemos nuestro trabajo en la casa 하루에도 몇 번씩 y también hacemos esto y hacemos lo otro. O sea, tenemos muchas cosas que hacer. Sin embargo, 이 모든 것들이 todas estas cosas que nosotros hacemos 이 결단을 막지 못합니다. no pueden pararnos de esta voluntad que tenemos de ir al reino de los cielos. 천국 가기로 된 자들에게 Obviamente, las personas que van a poder ir al reino de los cielos, 불편합니다. este mundo puede ser algo incómodo. 불이익을 받을 수 있습니다. Pueden recibir diferentes injusticias, 아무리 어떤 일이 pero no importa qué tipo de situación o aflicción vengan hacia nosotros, esas diferentes cosas 하지 않습니다. no nos pueden evitar para que nosotros no vayamos al reino de los cielos. Pero todo esto es por 성경에 nuestro Señor Jesús. Si nosotros vemos en la Biblia, 유대인의 왕이라는 말씀이 나오는 podemos encontrar la palabra rey de los judíos. 곧 다윗의 자손으로 Pero entonces, ¿esto qué significa? Aquel que viene en la descendencia de David. 다윗의 씨로 O sea, ¿quién es el rey de los judíos? Es aquel que viene siendo la descendiente de David. 이것은 우리가 생각하기에 Pero entonces, ¿quién es el rey de los judíos? Pero entonces uno fácilmente podrá pensar, como es aquel que viene de la descendencia de David, eso tiene que ver con los israelitas, no tiene nada que ver conmigo. 성급한 결론입니다. Pero la verdad, esto no es así. ¿Por qué? 우리의 신앙과 Porque el rey de los judíos, la verdad, eso no se aparta de nuestra fe. 입장으로 볼 때 Por eso, si nosotros vemos en la perspectiva de los judíos, el rey de los judíos, ese rey de los judíos, es algo que ellos han esperado por mucho tiempo. 600년 그러니까 예수님 시대를 기준으로 하면 그리고 길게 잡으면 1000년을 A esto puede llegar, ellos esperaron por más de 1000 años, pues si vemos según el tiempo de Jesús. La verdad, esto es algo completamente, pues no tan diferente a nuestra perspectiva. 오늘 말씀을 들으시기 바랍니다. 유대인들은 Los judíos 4000년의 역사를 이제 갖고 있다고 볼 수 있어요. 이스라엘 처음부터. podemos ver de que Israel tiene una historia más de 4000 años y comenzamos desde Abraham. 긴 역사인데 Pero si nosotros vemos esa historia, la historia es tan amplia y larga. 100년도 안 됩니다. 한 80년 정도. 다윗 시대 Pero entonces nosotros vemos de que en medio de eso solamente Israel pudo tener un reino, pues el cual fue cuando fue conquistado por el rey David y Salomón. 내내올 것이 Pero la verdad, si nosotros vemos al pueblo de Israel pues a Israel, no tiene nada que dar, pues digamos, cultural o más allá de esto. 그 나라는 두 쪽으로 나눠지고 서로 싸우다가 다 Pues nosotros podemos ver de que el pueblo de Israel eventualmente se separaron entre dos y luego llegaron hasta la destrucción. La verdad, ya estuvieron en medio de los tiempos oscuros en el cual también fueron hasta 로마에 들어갑니다. conquistados por Babilonia y también por Roma y constantemente tuvieron una gran dificultad. 또 괴롭힙니다. Y también muchos de las diferentes ciudades y países que estuvieron alrededor pues molestaron al pueblo de Israel. Pero la verdad, la vida del pueblo de Israel no era tan pues buena, sino que era triste. 자연히 그들 머릿속에는 Por eso, naturalmente, lo que ellos tenían en sus cabezas eran
Ellos pensaban en el rey David. ¿Por qué? Porque en esa era en la cual ellos tenían la paz y querían volver a tener esa era. Pero entonces si nosotros vemos la Biblia podemos encontrar de que los profetas, ellos profetizaron acerca de una persona que nos tendrá nuestra esperanza, que vendrá con nuestra esperanza, que es nuestro sueño, el sueño de Israel. Ellos profetizaron de que vendrá aquel que seguirá ese reino de David. Él es el que vendrá de la descendencia de David. Él es el Mesías. Y a través de él Israel se volverá a ver la gloria. Pero entonces los judíos tenían este sueño y vivían con este sueño. Cada uno, como el pueblo de Israel, tenía diferentes dificultades políticamente. Ellos querían volver a tener esa paz políticamente. Pero entonces Jesús, al venir en esta tierra, podemos ver de que Él es el Rey de los judíos. Y Él también, ¿qué fue lo que Jesús hizo? Él llevó el Evangelio. Y nosotros podemos ver de que en medio de toda la multitud, y Jesús tuvo una gran, fue muy famoso y muchas personas lo amaron y muchas personas le dieron la bienvenida. Y entonces ellos tenían ese pensamiento de que Él era el Mesías, o sea, el Cristo, de que Él es el descendiente de David. Y hay algunas personas que ya tenían la certeza de que, este es el descendiente de David, él vino es descendiente de David. Y entonces otras personas tenían esa certeza de que él iba a hacer un gran movimiento políticamente, de que él iba a hacer algo tan grande que iban a recuperar, que Israel iba a recuperar la gloria. O sea, entonces Jesús en ese momento que todas las personas tenían su atención, pero la verdad es que Jesús en medio de su obra era algo un poco diferente a lo que ellos estaban pensando. Entonces, si nosotros vemos en Juan, nosotros podemos ver en el Evangelio de Juan de que dice de que Él era el Cristo, de que Él revela de que Él era el Cristo. Que también ¿qué fue lo que le dijo a la mujer de Samaria? Así es, yo, el Cristo, viene a través de los judíos y yo soy mayor. Y también que lo que dice, algo tan diferente, los que sirven a Dios, vendrá un tiempo en que le servirán en espíritu y en verdad. Esa es la obra que yo haré, eso es lo que está diciendo. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver a través de esto? Esto no debe ser las palabras que debe salir de aquel que Israel estaba esperando. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando una persona que políticamente los hubiera podido llevar hasta la libertad y de Israel. Pero entonces, ¿qué fue lo que Jesús dijo también? Mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. Y el que come esto, yo estaré en él y él estará conmigo. Pero entonces, ¿cómo será que las personas puedan recibir esto? Esto es totalmente a la realidad. Los israelitas tenían una expectativa acerca del Cristo, o sea, del Mesías. Pero entonces obviamente habían personas que querían hasta matar a Jesús. Entonces algunos de los judíos hubieran pensado, hasta lo quieren hasta matar. Entonces obviamente esta persona debe ser una persona que nos librará a nosotros. Pero también Jesús, ¿qué es lo que dice? Yo tendré que volver a aquel que me ha enviado. Cuando ustedes me busquen, no podrán encontrarme, no podrán venir donde yo estaré. Pero entonces ¿qué es lo que las personas pensarán? ¿Usted dónde va a ir? ¿Será que usted va a ir a otras tierras? ¿Qué va a ir si acá es Israel? Pero entonces Jesús volvió a decir, cualquiera que cree en mí, dentro de él tendrá la fuente de agua viva. Cualquiera que tiene sed, venga a mí. Pero la verdad, esas palabras que Jesús está diciendo va totalmente al contrario con la realidad. Entonces las personas podrán pensar, ¿será que este es el Cristo o no? ¿Será que Él es o no? En medio de todo esto,
En medio de esto, en medio de que la popularidad de Jesús estaba creciendo una y otra vez, los sumos sacerdotes y también los fariseos y los diferentes ancianos que seguían a Jesús, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Acusaron a Jesús. Ellos trataron de matarlo. O sea, ellos trataron de matarlo. Están buscando la oportunidad de poder matarlo. Pero en medio en que ellos estaban buscando la oportunidad para matarlos, pues nosotros podemos encontrar en la Biblia que Jesús tuvo unos momentos en que tuvo gran peligro. Pero entonces, en cambio, las otras personas, muchas personas tenían una gran esperanza acerca de Jesús y sabían de que Jesús eventualmente nos iba a librar de esto. Y dentro de ellos tenían un gran fervor de que es el descendiente de David. Y algunas personas que estaban enfermas vinieron a él diciendo que era el descendiente de David, que los sanaran a ellos. Pero en medio de todo esto, los sumos sacerdotes, la verdad, se enfurecían al ver esto. Pero una y otra vez las personas, una y otra vez le decían que él era el descendiente de David y le daban la bienvenida a Jesús. Y también deseaban de que Jesús hiciera la obra. Y una y otra vez. Y en medio de esto, cada vez que su popularidad incrementaba, Jesús, su vida estaba en peligro. Y también nosotros podemos ver que también Jesús fue al medio de Jesús. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó en ese momento? Que muchas personas, cogieron las diferentes ramas y también cantaron delante de él y diciendo, Hosana, Hosana, o sea, sálvanos, sálvanos, tú quien es descendiente de David. Cuando hablamos de Hosana, ¿qué significa esto? Sálvanos. Y cuando dice rey descendiente de David, entonces ellos cantaban de esa forma y una y otra vez. O sea, Hosana, Hosana, tú eres el descendiente de David. Y una y otra vez cantaban sobre esto. Pues obviamente ellos cantaron, obviamente en forma de los israelitas. Pero entonces es un poco diferente como nosotros cantamos, que dice Hosana, Hosana, el rey de todos los reyes. Pues obviamente va a ser un poco diferente como ellos hubieran, decían, las canciones que ellos culturalmente cantaban. Pero entonces cada uno de ellos al cantar esto era con todo fervor y verdaderamente con toda sinceridad. Pero entonces en medio de eso los sumos sacerdotes tenían un gran furor dentro de ellos. Ellos estaban buscando qué era lo que él hacía. Estaban buscando un tipo de pecado para que ellos los puedan juzgar. Y perseguían a Jesús para poder usar cualquier oportunidad para poder pecarlo. Pero entonces esto no era tan fácil. Y también una vez, ¿qué fue lo que los sumos sacerdotes hicieron? Enviaron a una persona para que fuera tomaron y fueron a encontrar contra Jesús. ¿Y qué fue lo que le dijo? Entonces tomaron a Jesús y los llevaron en medio de los diferentes miembros de Roma y le dijeron que escucharan bien lo que él, le preguntó a él. ¿Qué fue lo que le preguntó? Y entonces, estaban esperando, y ellos estaban esperando en esa respuesta de Jesús. Entonces, ¿qué fue lo que él preguntó? ¿Será que es bueno, que es justo el entregar los impuestos a César o no? Pero entonces, ¿qué en esa pregunta? Si Jesús responde mal, entonces podrá llegar a un gran punto. Pero entonces, si hubiera él dicho, si es justo el entregar los impuestos a César, entonces esto iría en contra de esto.
desde... Pero entonces, sí, obviamente, si él dice que no es bueno, que no es justo dar los impuestos, entonces obviamente lo pudieran como una persona que va en contra de César. Pero entonces, eventualmente, Jesús respondió con gran sabiduría. Pero entonces nosotros podemos encontrar de que los sumos sacerdotes no podían encontrar ese pecado por ellos. Pero entonces ellos tuvieron una estrategia. ¿Cuál es la estrategia de que ellos tenían? Estrategia que ellos tenían. Primero, ¿cuál era? ¿Cuál es la primera? Entonces, lo primero que uno tiene que hacer, ¿qué es? Es cogerlo, es capturarlo y dárselo a los romanos. Y después, ¿cuál es el segundo paso? Es insistir una y otra vez para que que Él es pecador, y también a toda la multitud para que Él pueda ser una persona que va en contra de la política. Y luego, ¿cuál es la segunda? La tercera es que en medio de todo esto, ellos constantemente, una y otra vez, crean el ambiente para que lo puedan matar. Pero entonces nosotros podemos ver de que esto es un problema, pues, de la fe. O sea, un problema. Lo que iban en contra de Jesús era un problema que iba con la fe de los judíos. Pero entonces, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Ellos tomaron este problema de la fe para poder dárselo a la ley del mundo. Y entonces ellos engañaron a la ley del mundo y le dijeron que lo mataran. Pero entonces, si nosotros vemos una y otra vez diferentes estrategias, podemos ver qué tan minuciosos ellos cumplieron con ello. Entonces, ellos tomaron a Jesús y se lo entregaron a Pilato. Entonces, nosotros podemos ver de que se lo entregaron a Pilato en el pretorio. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó en eso? Es en medio de la Pascua, esto es en la fiesta de las Pascuas. Pero entonces, en medio de todo ese momento, era el momento en el cual tenían que juzgar a Pilato. Pero entonces, los sumos sacerdotes trajeron a Jesús a Pilato y le dijeron que lo juzgaran. Pero entonces Pilato le preguntó: ¿ustedes por qué están haciendo todo esto? Pero entonces, ¿qué fue lo que los judíos y los sumos sacerdotes dijeron? Si él no hubiera tenido ningún pecado, nosotros no hubiéramos venido a usted para entregárselo. Pero si entonces, si nosotros vemos estas palabras, podemos ver de que no es algo que no tiene una evidencia certera, sino que está solamente diciendo que él es una persona mala. Pero entonces Pilato respondió: hagan ustedes, resuelvan esto con medio de su ley. Pero entonces, ¿qué fue lo que ellos dijeron? Dentro de nuestra ley, nosotros no tenemos la autoridad de matar a una persona. Por eso, ¿qué es lo que ellos deseaban hacer? Es de que los romanos, que la ley de Roma lo mataran, porque ellos tenían esa autoridad de matarlo. Y así es como los profetas habían ya dicho de que Jesús iba a morir. Pero entonces, en medio de esa situación, Pilato ya no podía salir de esa situación. Pero entonces Pilato sabía que Jesús no tenía ningún pecado y quería liberarlo. Pero en medio de esa situación, si él no hubiera juzgado a Jesús, entonces toda la multitud iría en contra de Pilato. Entonces, podemos ver que en esa situación, todas las personas iban en contra de Jesús en esta situación. Si nosotros vemos en Lucas, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Pilatos, para poder salvar a Jesús,
¿Qué fue lo que hizo? Envió a Jesús a Herodes, no a Herodes del pasado, sino a otro Herodes. Entonces, Herodes en ese momento no tenía nada en contra de Jesús, sino en cambio tenía interés en él. ¿Por qué? Porque pues de pronto Herodes pensó de que pues Jesús hacía un tipo de magia y quería ver eso. Pero entonces pues Pilato pensó que ay, de pronto Herodes podía hacer algo con esto. Pero entonces obviamente Jesús no realizó ningún pues milagro delante de Herodes. Pero entonces, ¿qué es lo que eventualmente pasó? Herodes se lo volvió a dar a Pilato, fue dado a Pilato, pues, a Pilato nuevamente, y Herodes dijo que, que era inocente. Pero entonces Pilato supo de que él era inocente, pero entonces el Pilato quiso soltarlo, pero la verdad, la multitud constantemente decía que lo mataran. Pero entonces, ¿qué fue lo que Pilato le preguntó? ¿Eres tú el rey de los judíos? Pilato llamó a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Eres tú el rey de los judíos? Entonces, ¿qué es lo que está preguntando acá? ¿Será que tú estás haciendo algo para poder ir en contra de la política o en contra de esto? Pero entonces se está preguntando si tú eras el Mesías o no. Pero entonces en medio de toda esa situación es algo tan grande. Pero entonces, en medio de esa situación, entonces y Pilato quería preguntarle si él era el rey de los judíos en medio de todos ellos, pero Pilato vio de que Jesús era una persona, se veía tan inocente, sin ninguna fuerza, que no hubo nadie que lo podía seguir. Pues no, pues en cambio de eso, de temerle o de ir en contra de él, tuvo misericordia de él. Y no parecía una persona mala o una persona que pues quería ir en contra de esto. Pero entonces de todas maneras le preguntó, ¿será que tú eres el rey? Entonces, ¿qué fue lo que Jesús respondió? ¿Será que esta es algo que tú me estás preguntando a mí personalmente? ¿O será que tú estás usando las palabras de las personas que me han acusado? Pero entonces, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? ¿Será que esas palabras que tú me estás preguntando es que tú me estás preguntando o las otras personas? ¿Qué significa esto? Si él, Pilato, le está diciendo personalmente, ¿será que tú me estás preguntando para que si yo estoy haciendo algo en contra de la política? ¿O será que estos judíos que están hablando sobre acerca de esa profecía, acerca de aquel que es el Mesías o aquel que es descendiente de David, ¿será que de esto me estás preguntando a mí? Teniendo la esperanza de como, ¿será que tú eres verdaderamente el Mesías? O sea, ¿con qué intención me estás preguntando? ¿Será en qué perspectivas me estás preguntando? Y obviamente Pilato estaba diciendo, eventualmente tú, que digamos, si tú eres, digamos, un pecador, entonces tú, ¿qué estás viniendo a hacer? ¿Será que tú eres el rey? Entonces Jesús, ¿qué fue lo que respondió? Mi reino no pertenece en esta tierra. O sea, no es algo político, sino que es algo espiritual, es algo relacionado con la fe. Eso es lo que está tratando de decir. Y luego, ¿qué es lo que Jesús dice? Si esto, entonces Jesús también, ¿qué fue lo que dijo? Si fuera algo con relación con algo político, obviamente estas personas no me hubieran entregado a ti. Pero entonces Pilato en ese instante, ¿qué fue lo que supo? De que él no es una persona que está yendo en contra de la política, sino que es una persona que ha llevado todo esto a través de la fe. Que él es una persona inocente. Y en ese momento en adelante, él acepta que Jesús es un rey.
너를 버리고 있느냐? Pero entonces, 예수 말씀이 luego, ¿qué fue lo que están diciendo? ¿Qué fue lo que Pilato dijo después de esto? Tú si eres el rey, ¿por qué será que tu pueblo está yendo en contra de esto, de ti? Pero entonces, ¿qué fue lo que Jesús dijo nuevamente? Yo he venido, 그러나 pero yo soy el rey, pero yo solamente testifico la verdad. 내 소리를 Solamente las personas que están debajo de la verdad son las que podrán entender la verdad, o sea, la palabra que estoy diciendo y me podrán seguir. Pero estas personas que están afuera, ellos no pertenecen a la verdad, sino que ellos están yendo en contra de mí. 뭐라고 할 말이 Pero entonces Pilato no tenía ninguna otras palabras. ¿Y qué fue lo que responde nuevamente? ¿Qué es la verdad? 그리고는 얼른 성급하게 밖으로 나와서 Pero en ese instante, ¿qué fue lo que hizo? Él fue hacia afuera a poder hablar con el sumo sacerdote. 질문을 던지고 Pero entonces Pilato, aunque haya preguntado qué es la verdad, él ni siquiera respondió la respuesta de eso. 얼른 나가서 Pero en cambio, apenas preguntó eso, salió. 받는 거죠. 진리에 뭐 관심이 없어요. ¿Por qué es esto? Porque él no tiene ningún interés a través de la verdad. 하라는 거죠. No tiene ningún interés de la verdad, sino lo único de su propio interés es resolver esta situación rápidamente. 그러니까 자기 목적은 다 이뤘어요. 정치적인 게 아니구나. O sea, él ya supo, Pilato terminó con su deber, el hecho de investigar si él está yendo en contra de la política o no. 이분은 Pero entonces, ¿qué fue lo que él dijo? En frente de los judíos, no tiene ningún delito. 목을 끌고 있기 때문에 Pero en medio de eso, los judíos tenían una gran, 죄인이라고 치고 유월절에 tenían esa gran, enojo en ellos. ¿Qué fue lo que Pilato dijo? Tú, digamos que él es un pecador. Y luego, en medio de esos días de la Pascua, en el cual soltaban a un pecador. Y luego en ese momento le dijeron que, en esa oportunidad podía soltar a Jesús. Pero luego, ¿qué fue lo que pasó? En medio de todo eso, eventualmente soltó fue a Barrabás. 오신자라는 것을 이 많은 사람들이 얘기하고 있는 바 Pero entonces, 그럴까 생각할 수도 있어요. uno, en medio de esa situación, uno mente podría entender que ¿será que esta persona es una persona que Dios ha enviado? 하나님이고 뭐고 없는 거예요. Pero la verdad, estas personas, la multitud en ese instante, ellos no tenían, ni siquiera pensaban en que si no tenían esa oportunidad, si pensaban si este era aquel que Dios le había enviado. O sea, lo único que ellos estaban pensando era que lo mataran. Esto era todo lo que ellos pensaron. 예수님을 Por eso Pilato, sin tener ninguna opción, golpeó, 예수님을 latigó a Jesús. 왜냐면은 ¿Por qué? 살리려고. Para poder salvarlo. 그래서 매를 많이 맞으신 그를 Por eso, 다시 끌고 왔어요. luego de que él lo había azotado duramente, lo volvió a traer y luego le presentó a las personas diciendo que él no tiene ningún pecado. 이렇게 이만큼 Así es como yo le he golpeado, así es como yo le he latigado. Ahora, liberémoslos. 유대인들이 말하기를 Pero entonces, ¿qué fue lo que los judíos dijeron? 이사의 반역자다. 총독이 그를 Pero si tú lo has soltado, entonces tú también, esa persona, Jesús, la verdad está yendo en contra de César. Si tú lo liberas, entonces tú también serás igual que él. Vas a ir en contra de César. 너희 왕을 십자가에 못 Pero entonces Pilato volvió a decir, Jesús, quien es tu rey, ¿ustedes lo van a crucificar? ¿Y a vosotros vas a crucificar a tu rey? ¿Qué fue lo que ellos eventaron? Que lo crucificaran. ¿Cómo será el corazón de Pilato? 진짜 질렸다. La verdad, ¿qué es esto? Ya estoy cansado de todo esto. 처형을 받게 됐어요. Y luego así es como Jesús recibió el castigo. 양을 잡는 Y la verdad, esta fue una época en la cual era la Pascua, en la cual cogían a la oveja. Pero entonces, ¿qué fue lo que pusieron en la cruz? 나사렛 예수 Jesús Nazareno, Rey de los judíos. 나사렛 예수 유대인의 왕. Jesús Nazareno, Rey de los judíos. 뭐 거기 히브리 말이 Y tampoco no solamente lo escribieron en un solo idioma, en hebreo,
sino lo escribieron en 3 diferentes hebreos, no solamente en hebreo, sino también en griego y en latín. 그런데 이제 이 로마 말로 적어놓은 Si nosotros vemos de que fue escrito en griego, la verdad es algo muy significante. ¿Por qué? Porque en ese momento, en esa era, Roma tenía una gran, pues, 문제, autoridad políticamente en ese instante. 세력의 세력권에 O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Que está aceptando en medio de esa, pues, la verdad ha sido ya aceptado a ese rey como el rey. Y también el hecho que está escrito en latín es que todas las personas, toda la autoridad y todo al mundo está siendo llevada a todo el mundo. 요 한두 사람 보라는 것이 아니라 Y el hecho de que haya escrito en esos 3 diferentes idiomas no es para que algunas personas lo vean, sino que todo el mundo, que todas las personas, entre los países que son más grandes y todos, de que esto es políticamente y legalmente es 유대인의 왕 legal, diciendo que Jesús Nazareno es el rey de los judíos. O sea que Jesús ciertamente es el rey de los judíos. Esto es lo que está tratando de decir, de que todo el mundo lo viera esto. 다윗의 자손 예수 그리스도의 세계라 하면 말씀과 Cuando también nosotros podemos ver en la Biblia de que la Biblia comienza como la genealogía de Jesucristo, hijo de David y hijo de Abraham. 부르는 이 흐름 안에 있는 O sea, que está hablando de toda la obra, está hablando de toda la obra que Dios hizo también a través de Abraham y David, desde el principio hasta el fin que viene hasta Jesús, de que este es el rey de los judíos, que el rey de los judíos murió en ese instante. 제사장들이 Pero entonces, en medio de esa situación, los sumos sacerdotes, ¿qué fue lo que dijeron? Así no es, esto no es como tú deberías escribir esto, sino que él dijo a sí mismo que él mismo era rey de los judíos. Entonces, que él, la verdad, Jesús no es el rey de los judíos, sino que él solo dijo que él era rey de los judíos. 그러니까 바꿔주시오. 그렇게 Que eso no es una realidad, la verdad, esto no es cierto. Entonces le vuelven a decir que lo vuelva a escribir a Pilato. 마땅히 써야 될 것을 썼다. Pero Pilato, ¿qué fue lo que respondiendo? Lo que he escrito, he escrito. 것이 아니죠. 그들이 이 빌라도는 대단히 우유부단 결정을 못하는 사람. Pero nosotros a través de esto podemos ver de toda esta historia es que Pilato no era una persona que podía decidir pues instantáneamente y no tenía esa fuerza al 요구할 때 뭐라 하냐면 사실 al poner. Pero ¿qué fue lo que él dijo al final cuando luego de escribir esto y cuando las personas iban en contra de esto? ¿Qué fue lo que dijo? Ustedes cállense, yo escribí lo que debí escribir. Cada uno de ustedes, la verdad, son personas débiles que la verdad, ustedes ni siquiera los quiero ver. 너희 그런 민족이 ¿Por qué? Porque ustedes mismos han crucificado a su rey que han esperado, a ese rey que ustedes han soñado hasta ahora. Ustedes son los que han crucificado y lo han matado. 그래서 예수께서 Esto fue lo que Pilatos dijo. Y luego Jesús recibió el juicio. 왕 유대인의 왕 Pero la verdad, esto es lo que nosotros podemos ver. Esa es la última escena en la cual el rey de los judíos, ese rey que ellos habían esperado, ha muerto en ese instante. Esa es la última escena. 그가 유대인의 왕으로 오셨으나 정작 Cristo es el que ha preparado el reino en los cielos. 그다음에 그를 따르는 자들 그 Y por eso todas las personas que lo seguían, los sumos sacerdotes, los ancianos, los fariseos, todos ellos, la verdad nosotros podemos ver que todo ello, lo que ellos han dicho, la verdad, 먹고 사는 문제가 꽉 차서 지배되고 움직이고 있는 이 세상 en ese mundo, en esa realidad, la verdad todo este mundo, el mundo ha abandonado a Jesús. 그러니까 구약교회는 예수님을 버렸습니다. O sea, ¿qué significa esto eventualmente? De que el mundo, o sea, no solamente el mundo, sino que el pueblo de Israel lo ha abandonado.
y cumple esa palabra, esa profecía de que Cristo, de que Jesús es aquel que salvará a su pueblo de los pecados. 유대인의 그리스도로 오셔서 그가 이루신 일이 없습니다. Pero la verdad es que el Mesías de que Israel estaba esperando, la verdad no era el Mesías en el cual iba a venir y hacer todas las cosas políticamente. Y ni siquiera ese Mesías salvó a toda Israel de ellos mismos. Y tampoco todo esto. ¿Por qué? Porque la obra de que este Cristo tenía que hacer viene de otra parte. 육체로만 사는 오직 육체로만 생각하고 육체만 섬기고 ¿Por qué? Porque cada una de estas personas solamente pensaban en su carne, oraban en su carne y vino y la verdad estaban pensando solamente en su carne. Pero Jesús no vino por ello, Él no vino por nuestra carne, sino que Él hizo la obra más grande. Él vino por nuestro espíritu, por el espíritu de ustedes y por mi espíritu. 천국을 주신 분입니다. Él es quien nos ha dado a nosotros el reino de los cielos. Aunque no sea ya en este mismo instante, Él nos ha dado a nosotros ese futuro. Él no vino para poder realizar las cosas de esta carne, no tampoco de esta sociedad, ni tampoco de esta política. 불편을 많이 겪으셨죠. 어려움을 많이 겪으셨죠. Obviamente Él, por medio a través de esta sociedad y a través de esta política, ha recibido una gran dificultad y Él ni siquiera recibió ningún beneficio a través de esto y ni tampoco recibió ninguna gloria a través de esto, sino que Él negó esto. 오늘 우리 현실이라는 이 삶으로부터 Porque 혜택도 받지 Él ni siquiera recibió ningún beneficio de esta realidad, de esta vida que nosotros tenemos. 예수께서도 세상은 나를 Jesús, ¿qué fue lo que también dijo? El mundo me ha odiado. 세상에 오시되 저런데 Yo he venido al mundo, pero la verdad Él no ha venido como un rey de Roma o ni siquiera como un rey de Atene, ni siquiera una persona que tiene autoridad en la ciudad o en la sociedad. 왕으로 오셨을까? 이 왕 오시려면 Aunque eso es lo que los israelitas estaban pensando, pero no era esto. Él vino en medio pues de los israelitas que eran que no eran nada de verse. Pero ¿por qué es esto? ¿Por qué es eso? ¿Cuál es la razón de esto? La primera razón es para cumplir las diferentes promesas. 이렇게 초라한 것을 Si no hubiera venido para cumplir las diferentes profecías y las promesas, entonces Él hubieran podido pues venir siendo como un rey de Roma o algo más mayor. 분으로서 오신 거예요. 머리 둘 곳이 없는 세상에 꿈도 둘 곳이 없고. Pero entonces, ¿cuál es la segunda razón? Es para poder dar la verdad. Si Él hubiera verdaderamente, la verdad, ¿qué fue lo que Jesús dijo? Sino que Él no vino para poder descansar en esta tierra, sino que Él vino para poder darnos a nosotros la verdad. Él es el Rey de la verdad, para podernos dar a nosotros. Él viene como el Rey de esas personas que pueden soñar por el futuro, aunque no se pueda ver en estos momentos. Él nos está diciendo que existe el Rey, de que esas personas que verdaderamente tienen esperanza que el reino de los cielos existe. O sea, Él es nuestro Rey. 이 직분 엄청 소중해요. 우리 Ese deber que nosotros tenemos es tan grande. ¿Cuál es ese deber que nosotros tenemos? Está en esta iglesia Sumna. 주님의 피로 사신 직분이야. Es esa 주님의 자기가 deber que nos has dado a través de su sangre. Es ese deber que nos ha dado al derramar su sangre. 영원토록 형벌받을 것을 각오한 자가 아니라면 감히 Por eso, la verdad, esto es algo que nadie podrá ir en contra con nosotros. 우리 모두 직분자들 Y tenemos que tener una certeza acerca de esto. 변호사, 교사 Por eso, cada deber que nosotros tenemos dentro de la iglesia, la verdad es algo que nosotros tenemos que sostener con todo fervor. 사람들은 ¿Pero por qué es eso? Para poder glorificar a Dios. Eso es lo que Él nos ha dado a nosotros. 내 마음 무슨 권리를 이렇게 막 주장했어 할 때 Hay muchas personas que podrán pensar, en el mundo podemos ver que muchas personas van y buscan las cosas de este mundo, pero la verdad en estos momentos, al vivir en esta vida, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? En el momento que nos ha ayudado, ha llamado a nosotros, le servimos a Él, para que Él nos ha dado a nosotros su amor, su misericordia, y luego nos ha dado el reino de los cielos. 이 세상에 보기에 엄청난
달콤하고 뭐 좋게 보이지 않을지도 모릅니다. Aunque en este mundo, la obra que nosotros hacemos, la verdad puede verse algo que es tan insignificante, pero la verdad es que cada uno de ellos no miraron, no han conocido la verdad. 억울한 것이 많고 불편한 것이 많게 됩니다. Pero la verdad, nuestra vida es algo obvio que nosotros tenemos diferentes persecuciones. Como nosotros somos personas que estamos preparando el futuro, obviamente en este instante vamos a tener diferentes dificultades. 바로 여러분과 나 우리는 진리 Pero queridos hermanos, ustedes y yo somos personas que escuchamos la verdad. El hecho de que nosotros hemos venido a este lugar no es algo que nosotros hemos escogido como nosotros queramos, sino que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos preparar el reino en los cielos. 또는요 하늘에 있습니다. Para que nuestra esperanza, ¿de dónde está el reino en los cielos? 우리의 심근이요 ¿Dónde está nuestra ciudadanía? Está en los cielos. Digan amén las personas que quieren y han 너희 aceptado esto. Como nos dice en Filipenses 3:20. Y luego que nos dice en Juan 14:3, que yo preparé lugares para el reino de los cielos y para que donde yo estoy, vosotros también estéis. 고난이 있을지라도 Y también que nos dice a nosotros, que nosotros en medio de la persecución y diferentes tribulaciones, nosotros tenemos que sostener. 이는 Como nos dice en 2 Tesalonicenses 1:5, que nos dice esto. 하나님의 나라에 Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seamos tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padeceréis. 참 O sea que nos dice, nos está hablando sobre esa paciencia que nosotros tenemos de nuestra persecución y tribulación para que nosotros tenemos que sostener. 벌줄 자와 상을 줄 자의 ¿Qué está diciendo? Que Dios tiene ese estándar de juzgar a los que tienen que recibir el juicio y los que no. 우리 인내하는 자 이렇게 Por eso Dios está viendo a estas personas que tienen esa paciencia. 무시하지 아니하시고 Dios no menospreciará nuestra paciencia, sino que Él verá nuestra paciencia y nos dará los diferentes 보이는 것은 잠깐일 뿐 보이지 regalos. ¿Por qué? Que nos dice en 2 Corintios 4, del 16 al 17. Por tanto, no nos desmayamos, porque esta leve tribulación momentaria produce en nosotros en cada más excelente y eterno preso 우리 공생에 오늘 우리에게 주어진 de gloria. 우리 집 O sea, ese deber que Dios nos ha dado, ese deber que Dios nos ha dado a nosotros, tenemos que sostener en ello. Y les bendigo en nombre de Jesús que así sea. 단절하고 살 수 없어요. 그러나 Queridos hermanos, aunque nosotros no podemos cortar completamente con el mundo, de todas maneras, espero que cada uno de ustedes puedan invertir para el reino de los cielos. Espero que cada uno de ustedes puedan proteger la verdad y cada ese deber que ustedes tienen. 아무 세상 꿈도 약간 Queridos hermanos, todos nosotros tenemos diferentes sueños y también espero que cada uno de ustedes sueñen por el reino de los cielos aún más. Y les bendigo en nombre de Jesús que así sea. 올라가다 내가 여기 왔나 생각하지 말고 No piensen que ustedes han venido a este lugar solamente porque una persona le dijo que viniera, sino que cada uno de ustedes sean personas que tengan la verdad. Aleluya. 그게 어르시게 합당히 Espero que cada uno de ustedes puedan subir al reino de los cielos y puedan ser llevados de esta forma. Aleluya. Por favor, todos de pie. Oremos en este momento para que el Señor nos ayude a nosotros, para que nos guíe al reino de los cielos, quien Él es el Rey, 우리를 진리로 양육하시고 que nos guíe a nosotros al reino de los cielos, que nos lleve al reino de los cielos. 시련이 있고 환란이 있을지라도 Aunque tenemos diferentes persecuciones y tribulación, que para que nosotros podamos sobrepasar esto, para que nosotros podamos sostener nuestro deber. Vamos a orar todos juntos. 역사하시고 도와주셔서 우리